día de hoy. Esta ponencia está a cargo del ingeniero José Callejas Moreno, del que quisiera platicarles un poquito antes de cederle el uso de la voz. Antes, quisiera recordarles que está estrictamente prohibido ingresar con alimentos y bebidas a este recinto, así que les vamos a pedir de la manera más atenta que nos hagan el favor de dejarlas en el lobby. Y también les recordamos que al final de esta ponencia vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas antes de continuar con la segunda ponencia. Bien, pues vamos a iniciar con la primera participación de esta mañana, esta ponencia titulada Calidad en aplicaciones de insumos fitosanitarios con drones. Esto estará a cargo del ingeniero José Callejas Moreno. Él es ingeniero agrónomo con más de 40 años de experiencia en fitosanidad y manejo de productos fitosanitarios. Ha desarrollado su carrera en empresas líderes como Ciba-Geigy, Novartis y Syngenta Agro. Ha ocupado ahí cargos estratégicos en mercadotecnia, desarrollo y gestión regional. Con una sólida trayectoria en el sector agrícola y más de 30 años como docente en la Universidad de Guanajuato, actualmente se enfoca en la capacitación técnica, compartiendo conocimientos prácticos aplicados al campo. El día de hoy lo tenemos con nosotros esta mañana y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, en nombre de nuestra empresa queremos agradecerles a todos ustedes su puntualidad, muchísimas gracias. Y antes que nada, pues felicitar a todos los organizadores por este evento tan importante, ya que a nivel nacional no se había desarrollado un evento para este traslado de la información hacia los productores, hacia técnicos sobre el uso de drones. Entonces es muy importante este evento que se está realizando por primera vez en México y yo creo que va a ser la semilla para el desarrollo tecnológico de esta nueva tecnología que estamos nosotros trabajando. Bueno, en mi caso, el día de hoy voy a hablar de un tema sumamente importante. El tema se habla sobre lo que es la calidad de la aplicación fitosanitaria en cultivos agrícolas y sobre todo con el uso de drones. ¿Por qué es tan importante? Porque uno de los problemas más sobresalientes que tienen los productores es el resultado fitosanitario en el control de las plagas, enfermedades, maleza, etcétera, lo cual reduce considerablemente la efectividad biológica si no se hace una aplicación de calidad. Por eso es tan importante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con, no cambia, si me ayudan entonces por favor, ahí está ya el primero. Primero quisiera comentarles que para lanzar un producto al mercado aproximadamente se tardan en la actualidad alrededor de 14 años para el desarrollo de un producto fitosanitario y la inversión que hacen las compañías es alrededor de los 230 hasta los 300 millones de dólares en investigación básica y también mucho ya en la aplicación de los productos fitosanitarios. A nivel mundial, en cómo se va a aplicar este producto, de aplicaciones aéreas, con drones, con mochilas, con turbinas, con helicópteros, de diferente forma. Entonces los productos se prueban para que pues, funcionen adecuadamente en todas las condiciones que se van a desarrollar. La siguiente, por favor. ¿Y qué tipo de equipos son los que se usan en México? Pues hay diferentes tipos. Tenemos los aviones, tenemos helicópteros, tenemos mochilas manuales, mochilas de motor, estamos hablando de las turbinas, estamos hablando de las termonebulizadoras y la última tecnología y que yo considero que es la mejor, el uso de los drones. Ya que en el caso de los drones ustedes pueden controlar el tamaño de la gota, pueden controlar la velocidad del aplicador o del dron, pueden controlar perfectamente la altura del dron, pueden controlar muchas de las condiciones ambientales, bajando, subiendo el dron, aumentando el tamaño de la gota, aumentando los volúmenes del agua, lo cual va a ayudarles fundamentalmente a tener mejor calidad en la aplicación, cosa que no se puede hacer con una turbina, que no se puede hacer con un tractor, que no se puede hacer con un avión, que no se puede hacer con un helicóptero, y eso sí lo pueden hacer con los drones. Entonces yo considero que esta nueva tecnología vendrá a cambiar en el futuro lo que es la aplicación agrícola. ¿Qué nos falta? Solamente que el dron traiga un controlador de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento,
que pueda cambiar en el momento el tamaño de la gota, que pueda controlar la altura del dron automáticamente y que pueda controlar la velocidad. En ese momento la aplicación con drones va a ser pues, casi del 90% o 95% de la efectividad que puede lograr el productor. La que sigue. ¿Cómo se mide la efectividad biológica de los productos fitosanitarios? Se mide básicamente por la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Si un equipo emite, por ejemplo, 20 litros de agua, pues que los 20 litros de agua caigan en el blanco. De eso se trata. ¿Cómo lo mide? Pues la cantidad de gota por centímetro cuadrado. Y ahorita, en la actualidad, tenemos que el equipo que tiene la mayor recuperación es básicamente la aplicación motorizada. Después le sigue la aplicación con drones que va alrededor entre 70 hasta casi el 85% de recuperación. Pero como les dije, esto va aumentando en cuanto a la efectividad. En los próximos años podremos tener una mayor efectividad. ¿Qué sigue? La GIFAO, que es la Organización Internacional sobre Productos Fitosanitarios a nivel mundial, ha desarrollado esta gráfica para ver la calidad en el mundo, cómo andamos. Y vemos que la calidad más alta de la aplicación de productos fitosanitarios se tiene en la parte de Europa, básicamente, es la más alta en calidad de aplicaciones. Después sigue lo que es China, la India, lo que es Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y la más baja que se tiene es Centroamérica, México y África, con aproximadamente un 20% en la calidad de las aplicaciones agrícolas. Esto representa lo que sigue, la FAO esté considerando que a nivel mundial la calidad de aplicaciones agrícolas es muy baja. La que sigue, por favor. Es aproximadamente del 50 al 70%. Y si eso lo traducimos en dinero, el que sigue, por favor, estamos hablando de que se pierden al año entre 250 hasta 300,000 millones de dólares por malas aplicaciones agrícolas, lo que representa, para que se dé una idea, la pérdida de un año completo de la producción mundial de maíz o de trigo. O sea, las pérdidas por las malas aplicaciones agrícolas son altísimas a nivel mundial. Y en México no pasa del 20%. Si hemos hecho encuestas en la parte centro de México, en muchas partes, y no pasa de un 8% en la calidad de las aplicaciones agrícolas. Y con los drones ustedes van a poder tener controles arriba del 80 al 90%, lo cual va a cambiar la tecnología y la aplicación a nivel mundial y en México sobre todo. ¿El que sigue? Aquí están los datos. La que sigue, por favor. Las pérdidas que tienen por los daños ocasionados por las malas aplicaciones de productos fitosanitarios. Entonces, ¿qué ocasiona este problema? La que sigue. Estos son la mala aplicación de productos agrícolas. Primero, daños a los cultivos. A mí me ha tocado ver en mis años de trabajo miles de hectáreas dañadas y quemadas por la mala aplicación de productos fitosanitarios, ¿verdad? Este año, sobre todo en el caso de drones, me tocó ver más de 200 hectáreas quemadas con dron aplicado en la parte sur de México, ¿verdad? Por una mala aplicación con un dron. Entonces, es un problema muy serio. Segundo, la pérdida de rendimiento y calidad del cultivo. La contaminación al medio ambiente, eso es fundamental. Si no se hace una buena aplicación, lo que van a tener es deriva y van a tener problemas de contaminación con otros productores. Entonces hay que cuidar eso y sobre todo la rentabilidad. Esos son los principales problemas. Entonces, ¿cuál es una aplicación de calidad? La que sigue, por favor. Estos son los puntos importantes. La primera es el cuidado del usuario, o sea, que el usuario no se contamine. ¿Qué quiere decir eso? Que use el equipo de protección personal siempre. Y en cambio, cuando estamos haciendo aplicaciones y en drones, generalmente no lo usan. Vamos a ver unas fotografías, como que pensamos que utilizando drones vamos a tener menos contaminación y no, es igual o puede ser mayor por el tamaño de gota que estamos usando. El segundo es la calidad del agua, que el agua esté limpia, que no tenga contaminantes biológicos. Y el tercer punto en importancia es las características fisicoquímicas del agua, que sea el pH correcto, y ayer se habló sobre ese tema, y también lo que es la salinidad del agua y las mezclas adecuadas en el momento de estar haciendo las aplicaciones agrícolas. El otro punto importante es lo que es las condiciones ambientales. ¿Por qué las condiciones ambientales son fundamentales para la aplicación? Porque estamos trabajando con pequeñas partículas que son las gotas, y esas gotas son de muy pequeño tamaño, se miden en micras.
entonces son muy afectadas por las condiciones ambientales. ¿Cuáles son las tres más importantes? Pues puede ser la lluvia, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Esos tres factores son fundamentales para tener efectividad biológica adecuada. Entonces, hay que cuidarlos. El cuarto es la elección del producto. Cada producto tiene características diferentes. Unos son de contacto, otros son sistémicos, otros son laminares, algunos son selectivos, otros no son selectivos, algunos son biológicos, etcétera. Entonces, cada producto tiene características especiales de uso, tanto en la aplicación como en el efecto en la planta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en uso. El cuarto es la cobertura. La cobertura es colocar el producto en donde queremos. Si el problema está en el suelo, pues aplicarlo en el suelo. Si el problema está en el follaje, aplicarlo en el follaje. Si está en la parte del tercio primario, hay que aplicarlo ahí correctamente. Entonces, cada uno de los productos debe ser colocado ¿en dónde? En el lugar que se requiere. Y ese es mucho de lo que tenemos que hacer en el futuro con la aplicación de drones, que podamos colocar el producto donde lo requerimos. El otro es el momento oportuno. Cada producto se debe aplicar en su momento oportuno. Es la parte fundamental de poder tener eficacia biológica. Y ustedes saben, si la maleza está más pequeña, la vamos a controlar más rápido. Si el insecto apenas está llegando, lo vamos a controlar más rápido. Si la enfermedad está iniciando, apenas vamos a controlar lo mejor posible. Entonces hay que tener cuidado de tener el momento oportuno correcto en la aplicación del producto. Y luego la elección del tamaño de la gota. ¿Quién nos da la gota? El rotador, o sea, el equipo rotatorio del equipo, que es ahora los nuevos drones, o las boquillas. Eso nos da el tamaño de gota y nos da la cobertura. Entonces tenemos que elegir correctamente de acuerdo al producto que vayamos a utilizar. Si es un herbicida preemergente, requerimos mayor tamaño de gota. Si es un herbicida postemergente, un tamaño más pequeño de gota. Si es un fungicida, requerimos todavía pequeños tamaños de gota, y etcétera, etcétera. Para cada uno de los problemas biológicos existe un determinado de equipos especiales para poder tener una cobertura adecuada. Y eso consideramos pues que es lo que es la calidad de la aplicación agrícola. La que sigue, por favor. Entonces vamos a empezar con la seguridad del usuario. La que sigue. Si vamos al campo, así normalmente vemos las aplicaciones, no usamos el equipo de protección, ¿sí? Y todos los productos son tóxicos en mayor o menor grado. Y si lo estamos usando concentrado, como estamos ahí vaciando el producto, requerimos el equipo de protección adecuada de acuerdo al producto que estamos manejando. Algunos son muy tóxicos y pueden dañarle su salud. ¿El que sigue? Aquí podemos ver ya en la aplicación, a veces algunos hasta nos podemos abajo de la aplicación para ver si moja, ¿verdad? Y eso pues está mal. ¿El que sigue? Damos los cursos de aplicación sin ni siquiera tener el mínimo de equipo de protección personal. El que está aplicando, el piloto tampoco usando el equipo de protección. ¿Qué sigue? Y al momento de hacer las mezclas, tampoco, ¿va? Entonces eso no debe de suceder. Debemos de cuidar muchísimo la salud de los aplicadores y de las personas que están manipulando los productos en el campo. ¿Qué sigue? Y menos fumar, comer o mantener alimentos en el área de aplicación, ¿verdad? Ahí por ahí les da mucha risa, porque parece que es por aquí, ¿no? Pero no es nada de por aquí, ¿no? Es pura coincidencia. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Entonces ahí almacenar los productos fuera de los alimentos, no comer, fumar o beber, es la parte fundamental en lo que es la protección. Y luego también, la que sigue, leer la etiqueta. Es muy importante que cuando nosotros estemos comprando un producto, leamos perfectamente bien la etiqueta. ¿Por qué? Porque en la parte baja de la etiqueta vienen los pictogramas, y en los pictogramas, la que sigue, nos indica qué tipo de equipo vamos a utilizar. La que sigue. Ahí podemos ver que para algunos equipos, para unos productos se requiere botas, otros se requieren mascarillas, otros se requiere tapabocas, otros se requiere el overol completo, algunos equipos especiales, como es el caso, taparse los oídos, etcétera. Para cada producto se requiere un equipo especial y ese viene en la etiqueta. Entonces, por eso es bien importante que el productor, cuando compre el producto, sepamos qué debemos de protegernos para no tener ningún problema de salud. ¿Qué sigue? El siguiente tema pues, es el agua de aspersión. Ya vimos que es importantísimo. Y en el agua de aspersión tenemos 4 factores importantes. Primero, la calidad biológica, que el agua no esté contaminada.
La semana antepasada estuvimos allá en el lado de Michoacán y estaban sacando el agua de un pozo, pero ya traía problemas de coliformes. O sea, estamos hablando de Escherichia, de salmonela. Entonces, hay que hacer análisis de agua para ver que no esté contaminada con ningún microorganismo, porque puede ser pues fatal para las personas que pueden consumir los productos en fresco. Y segundo, la limpieza del agua, que el agua esté limpia, que las características físico-químicas del agua son correctas y la combinación de soluciones. La que siga. Entonces, en cuanto a la contaminación biológica, que no tenga problemas de bacterias, de virus o ningún microorganismo. La que sigue, la limpieza del agua. La que sigue, por favor. Que tomemos el agua de un lugar en donde esté el agua totalmente limpia. En algunas zonas es difícil tener el agua, entonces la agarramos de algún lugar, un depósito, y puede estar contaminada por alguna industria o por el mismo ser humano. Entonces, no debemos de tener ese problema de la limpieza del agua. La que sigue. Y luego la calidad del agua en cuanto a sus características psicoquímicas, que básicamente es la calidad y la dureza. La alcalinidad ya se habló ayer de él, que es el pH del agua. Para cada producto se requiere un pH adecuado. Entonces es muy importante, la que sigue, poder controlar el pH adecuado a cada producto. La que sigue, ahí podemos ver en esta tabla que los minutos que dura efectivo el producto puede ser muy corto y se puede descomponer si el pH no es el adecuado. Aquí podemos una lista y tenemos, por ejemplo, algunos productos que en 10 minutos el 90% del producto se descompone por problema de un pH inadecuado. Entonces debemos de corregir el pH adecuado. Y luego después lo que es la salinidad, la que sigue, y corregir la salinidad a menos de 130 partes por millón. O sea, corregimos primero la salinidad, que esté a 130 partes por millón, después podemos corregir el pH, pero que no pase de 130 por millón. A nivel nacional andamos con 400, 600, 700 partes por millón. ¿Y qué pasa cuando usamos ese tipo de agua? Inmediatamente hay la unión entre las sales y el producto, lo cual tiene procesos diferentes. El primero es que se unen la sal con el producto y ya no va a trabajar igual. Y la siguiente es que van a ser precipitados, se va a precipitar ese producto y no va a poder entrar a la planta. Entonces, son problemas que pueden tener consecuencias muy serias si no se corrige correctamente la dureza del agua. ¿El que sigue? Aquí podemos ver diferentes cantidades de carbonatos en el agua y cómo se precipita. Realmente no lo vemos porque cuando hacemos la aplicación, pues prácticamente ya la hacemos en el tanque y no vemos esa precipitación. ¿El que sigue? Y luego lo que es la mezcla de los productos. Ayer ya se habló por parte del ingeniero Manuel una plática muy completa sobre las mezclas de productos, por lo cual los felicito. Y eso es importante porque debe de haber un orden correcto en la aplicación. Aquí podemos observar lo que dijo ayer el ingeniero Manuel. La que sigue, por favor. Depende de la polaridad del producto, ¿sí? Entonces, primero se hace la corrección del pH, si se puede aplicar. Segundo, lo que es primero lo que es la corrección de las sales, después la corrección del pH y después el orden de mezclado. Primero son los gránulos, después son los líquidos y después son los concentrados emulsionables. En cada una de esas diferentes formulaciones tenemos infinidad de formulaciones en el mercado y eso depende de la polaridad. Ahora puede ser una pregunta que me puedan decir, oiga, pero si yo tengo dos productos que tengan la misma formulación, ¿cuál voy a aplicar primero? Depende de la polaridad. ¿Y cómo lo podemos resolver? Las que sigue, por medio de lo que es la constante KOW. La que sigue, por favor. Es la constante KOW, es la que nos da el coeficiente de partición octanol-agua. Nos dice qué tan polar es o qué menos polar es el agua. Digo, la solución que estamos aplicando. El que sigue. ¿Cómo se mide? Es una constante logarítmica que nos indica la parte no polar sobre la parte polar. Que sigue, rápido por favor, si nos pasamos, la parte liposoluble entre la parte hidrosoluble, la que sigue, es igual al logaritmo de esa polaridad. El que sigue, por favor, es logarítmica. Entonces, si nosotros tenemos productos no polares, van a ser arriba de 0. Si son neutros, están en equilibrio. Y si son productos polares, están abajo de 0. Eso viene
información en la inteligencia artificial, en el Google, ahí lo pueden checar, cuál es la constante KOW de cada producto para poder hacer la mezcla correcta en el campo. ¿Qué sigue? Ahí está un producto en equilibrio, no es ni polar ni no polar, un producto no polar es mayor que 1 y un producto polar es menor que 1. ¿Qué sigue? Y ahí ponemos una lista completa de lo que sigue de los diferentes productos, que ahí está la constante OW y ahí tenemos en herbicidas, en insecticidas, en fungicidas, en nutrientes, etcétera, para que tengan la correcta aplicación y la mezcla del producto que van a utilizar. ¿Qué sigue? Y aquí podemos ver algunas formulaciones, por ejemplo, algunos granulados, la que sigue, por favor, polvos mojables, sería el orden, los gránulos dispersables, la que sigue, los gránulos solubles en agua, que sigue, los dispersables oleosos, aquí tenemos las suspensiones concentradas, la que sigue, la mezcla de suspensiones concentradas y encapsuladas, las suspensiones de encapsulados, la que sigue, las suspoemulsiones y hasta llegar a los concentrados emulsionables. La que sigue, por favor, la que sigue. Bueno, ahora vamos a las condiciones ambientales. Otro factor importante en la calidad de aplicación agrícola. Y ya dijimos que, ¿por qué es tan importante? Porque estamos manejando partículas muy, muy pequeñas. Vamos a ver aquí, podemos observar que, por ejemplo, algunas bacterias tienen un tamaño aproximadamente 0.5 a 5 micras y el cabello humano aproximadamente entre 100 hasta 150 micras, en promedio un poquito menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 90% de las aplicaciones de insecticidas y fungicidas en México se andan haciendo con aplicaciones de gota menos de 100 micras, ¿sí? Para que se dé una idea del tamaño de partículas que estamos utilizando. Entonces, si nosotros no corregimos lo que es el tamaño de gota en la aplicación, vamos a tener problemas muy serios durante ella. Este es para la aplicación de drones el tamaño óptimo de la aplicación de las gotas. Para fungicidas entre 150 a 200 micras, para insecticidas de 200 a 300 micras y para herbicidas arriba de 250 a 300 micras. Es el tamaño óptimo de la aplicación que debemos tener, y esa es la última información de la SAE, que es la Sociedad Agronómica de los Estados Unidos. ¿Qué sigue? Y es afectada ese tamaño de gota por las condiciones ambientales. Entonces debemos de considerar que no tengamos una temperatura muy alta en la aplicación, que la humedad relativa esté alta y que la velocidad del viento no sea muy alta para tener un éxito en la aplicación. ¿Sigue? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de aplicación con dron? Aquí lo podemos observar, que la humedad relativa sea arriba del 60%, que la temperatura sea menor de 28 grados centígrados y que la velocidad del viento sea menor de 8 kilómetros por hora. Ahora, ayer dijeron en la exposición, yo puedo hacer aplicaciones durante el día. Sí, correcto, pero hay que corregir los parámetros de aplicación. O sea, esto sería lo óptimo. Ahora, si las condiciones ambientales de aplicación son adversas, podemos bajar la altura del dron, podemos bajar la velocidad de la aplicación, podemos aumentar el tamaño de gota y podemos cambiar el volumen de agua. Y con eso podemos corregir una buena aplicación con dron durante condiciones difíciles de aplicación. Estos serían los óptimos, pero también tenemos también el uso de boquillas antideriva ya en la actualidad que se pueden poner en los drones también, que tengan la posibilidad de poder boquillas. Bueno, ¿y cómo medimos nosotros toda esa situación? Pues eso se mide de acuerdo a la recuperación. Ahí podemos ver esta gráfica que es la recuperación. La recuperación está considerada por las condiciones ambientales. Dijimos temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Cuando la temperatura es muy alta, la gota se puede evaporar. Si la velocidad del viento es muy alta, se la puede llevar a distancias muy lejanas a donde estamos haciendo la aplicación. Y si la humedad relativa es baja, pues absorbe la humedad del medio ambiente y la gota desaparece. Entonces, y eso se mide en base a la recuperación, que es lo que debemos ver. El éxito sería, si mi equipo emite 100 gotas por centímetro cuadrado, es que en el blanco tengamos 100 gotas por centímetro cuadrado. Tendríamos el 100% de recuperación, pero eso no pasa. Dijimos cuando tuvimos allí la recuperación en drones, andan alrededor del 70 hasta el 85% en recuperación, y los otros equipos manuales pues todavía menor, ¿no? Entonces,
aquí podemos observar, en la anterior, por favor, que hay tres conceptos ahí importantes. Uno es la exoderiva. La exoderiva es todo lo que se va al medio ambiente y es contaminación. Se llama exoderiva. La endoderiva es lo que se cae al suelo. ¿Por qué? Porque las gotas son muy grandes o porque la turbulencia del dron es muy fuerte y nos manda las gotas hasta el suelo. Entonces también eso es malo. Eso se llama endoderiva, ¿sí? Entonces tenemos la exoderiva, la endoderiva y la recuperación. La suma de los tres nos da el 100% de gotas que está emitiendo nuestro equipo de aplicación. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un producto que nos cuesta 1,000 pesos y yo tengo el 50% de recuperación en mi aplicación, ¿cuánto estoy perdiendo de dinero? ¿Cuánto estoy perdiendo de dinero? 500 pesos, ¿sí? Cada gota es dinero, cada gota es dinero. Y cada gota que no cae en el blanco es pérdida de dinero. Entonces, ¿cuál es el éxito de los drones? Que podemos nosotros hacer aplicaciones inclusive dirigidas a donde está solamente el problema biológico y poder tener mayor efectividad con el gasto mucho menor en la aplicación. Y podemos tener una recuperación muy alta. ¿Qué sigue? Entonces, las gotas se pueden medir, se pueden contar, podemos saber cuánto estamos aplicando. O sea, matemáticamente podemos saber todo acerca de las gotas, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta es la fórmula del volumen de una gota. Es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, ¿sí? Si nosotros despejamos lo que es el diámetro, ahí podemos observar que el diámetro es igual a la raíz cúbica del volumen. Esa formulita es básica para comprender la aplicación con dron. Es básica. ¿Qué nos quiere decir? ¿Alguien nos pudiera decir qué significa eso para un aplicador con drones? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? ¿Sí? ¿No? Ah, no. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si nosotros modificamos el diámetro, por ejemplo, a la mitad, nosotros estamos modificando el volumen 8 veces de la gota inicial que estamos aplicando, con solo modificar el diámetro, manteniendo el volumen constante. O sea, con solo modificar el diámetro de la gota. Ejemplo, si mi gota mide 400 micras y yo le pongo, porque me falta cobertura, una gota de 200 micras, de una gota, ¿cuántas gotas voy a tener ahora? ¿De acuerdo a esa fórmula? 8 gotas. 8 gotas, de una gota se formaron 8 gotas. ¿Y eso qué significa? Que el volumen de una gota es totalmente diferente a las 8 gotas que se están formando, por lo tanto van a ser más afectadas por la temperatura, por la humedad relativa y por la velocidad del viento, con solo modificar el diámetro de la gota. Entonces el diámetro de la gota es fundamental en la aplicación con drones, saber qué gota estamos aplicando para que no se nos pierda por las condiciones ambientales. La que sigue, por favor. Y eso lo podemos ver también en cuanto a lo que es la fórmula para calcular la velocidad terminal de las gotas. Es la ley de Stokes, ¿ya? Y la ley de Stokes nos dice, la velocidad terminal de la gota va a depender del tamaño de la gota, de la densidad de la gota, de la densidad del aire, ¿sí? Y de la gravedad. Esos son los factores importantísimos para calcular la velocidad de la aplicación. Y ahí dijeron los ingenieros Manuel, yo puedo modificar la densidad de la gota, me va a ayudar a poder tener mayor penetración, ¿correcto? ¿Cómo se modifica? Los coadyuvantes, adherentes, penetrantes, todo lo que se le puede aplicar a la gota para evitar que vaya a derivar y para que caiga realmente en el blanco. Entonces, esa fórmula es también fundamental para lo que están aplicando con drones. ¿La que sigue? ¿Y cómo nos afecta la viscosidad del aire? Tenemos una aplicación, por ejemplo, con el dron, y aquí las gotas grandes, generalmente en aviones, las gotas grandes se quedan generalmente arriba de la aplicación, ¿sí? Con el dron tenemos un fenómeno diferente, al contrario, porque estamos hablando del downwash, no sé si lo han oído, ¿qué es el downwash? El downwash es la turbulencia que emite el dron hacia abajo, que va con una velocidad desde los 14 hasta los 48 kilómetros por hora, lo que nos provoca las hélices, lo cual nos da una turbulencia hacia abajo del cultivo y nos ayuda a que esas gotas grandes, si son grandes, las podamos colocar
en la parte del tercio inferior del cultivo, lo cual no lo podemos lograr con aplicaciones con avión. Ahí se van a quedar las gotas grandes, solamente las pequeñas van a poder llegar hacia abajo. Entonces tenemos que corregir en el caso de las aplicaciones con avión que sean gotas muy pequeñas para poder cubrir el tercio inferior. En cambio, en el caso del dron, lo que se hace es modificar la velocidad del dron. ¿Para qué? Para que aumente ese downwash y podamos tener las gotas en el tercio inferior del cultivo. No sé si quedó claro el concepto. ¿Sí? Muchas gracias. ¿La que sigue? Y aquí tenemos cómo nos afecta lo que es la viscosidad del aire. O sea, la viscosidad del aire afecta en dos sentidos. Uno es lo que se conoce como inversión térmica. Cuando no tenemos inversión térmica, hay una diferencia entre temperaturas del suelo y la velocidad del aire. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura se invirtió. Es más caliente en la parte de arriba que en la parte de abajo. Puede ser 2, 3 o 4 grados. Si esa temperatura se mantiene, las gotas no pueden caer, se mantienen en el aire y eso ocasiona que si hay viento, lo puede trasladar a diferentes distancias, dependiendo del tamaño de la gota. Puede llegar hasta 4 kilómetros de distancia en donde se hizo la aplicación. Entonces es muy importante cuidar también que no haya inversión térmica y eso nos produce lo que es la densidad del aire. Ahí podemos ver que la velocidad del aire depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor viscosidad. Por esta razón, también otra vez volvemos al mismo concepto. Es importante que nuestra temperatura sea baja para que el producto pueda caer a donde queremos que nosotros haga el efecto biológico. ¿Lo que sigue? Aquí podemos ver las velocidades de las gotas. Aquí podemos ver que entre más grande es la gota, la velocidad es mayor. Entre menos grande es la gota, la velocidad es menor. Pero vemos que desde 200 micras tenemos velocidades buenas. ¿Qué quiere decir? Que está de acuerdo a lo que nos indica la Asociación de Ingenieros Agronómicos de los Estados Unidos, que la gota debe de ser mayor de 200 micras para que tenga una mayor velocidad y no se pierda. ¿La que sigue? Aquí podemos ver el tiempo necesario para caer desde 3 metros y aquí podemos ver que gotas grandes pues duran mucho tiempo y en cambio gotas pequeñas rápidamente caen al blanco. Y ahí otra vez lo que decía el ingeniero ayer, yo puedo modificar bajando la altura del dron y va a tener mayor efecto biológico, ¿correcto? De acuerdo a lo que estamos viendo allí en esta gráfica. ¿El que sigue? Tiempo de evaporación, que es importantísimo. Aquí tenemos dos condiciones, temperatura alta, humedad relativa baja. Temperatura baja, humedad relativa alta, que es la parte de color azul. Y podemos observar que cuando nosotros tenemos tamaño de gota de 200 micras, dura en evaporarse bajo condiciones buenas hasta 200 segundos la gota. ¿Qué quiere decir? Que va a caer perfectamente bien en el blanco y no se va a evaporar. En cambio, si nosotros tenemos gotas muy pequeñas de 50 micras, solamente van a durar 3.5 segundos y se van a desaparecer. Por lo tanto, no van a penetrar. Entonces, otra vez, vayamos a gotas grandes que nos ayuden a que podamos tener la posibilidad de penetrar en el blanco. Ahora otra vez, otra cosa, si la humedad relativa es baja, también la cutícula va a estar estresada, o sea, la cutícula va a ser difícil que pueda atravesar la gota, la partícula, por lo tanto también se dificulta mucho la penetración del producto. ¿Sigue? Aquí vemos la deriva, vean gotas de 20, 30 micras con vientos menos de 4.8 kilómetros por hora a 3 metros de altura, se van hasta 3 kilómetros de distancia. Sí, y ahí es el riesgo de la deriva en aplicaciones aéreas, y ustedes ya lo saben. Tenemos un agricultor que tiene un cultivo sensible, tenemos velocidades del viento alta, metemos gota pequeña, se va a dañar hasta 3 kilómetros de distancia y el agricultor no va a saber a qué se debe. ¿Ah? Va a ver solamente los síntomas de intoxicación de su cultivo, si es que fue algún herbicida, algún producto que puede ocasionar daño. Entonces, en el caso de los drones, es muy importante considerar que no haya deriva para que no dañemos también al medio ambiente o una escuela, niños, familias, alimentos, etcétera, y podamos dañar también el medio ambiente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el tamaño de la gota. ¿Qué sigue? Aquí podemos ver, vean, esta gráfica es muy interesante. Tenemos el porcentaje de evaporación del 20 hasta el 100% y tenemos la humedad relativa y vemos
que humedades relativas de 60%, que estamos hablando de que es la óptima, a 1.82 metros de altura se evapora el 100% de la gota, o sea, no va a caer, ¿sí? Se va a evaporar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, aumentar el tamaño de la gota. En el caso de los drones, el tamaño de la gota se modifica por varias circunstancias. Primero, por el volumen. Entre mayor volumen vamos a tener mayor cantidad de gotas. Y la otra es, se regula automáticamente ahí en el comando del dron el tamaño de la gota, de acuerdo a las revoluciones que va a dar o la boquilla que van a aplicar. Entonces puedo poner ahí, yo voy a tener boquillas de 200, 300, 400 micras. Pero no es lo mismo lo que está emitiendo en el patrón de aplicación, ahí en el comando, que lo que está cayendo al suelo. Es totalmente diferente, porque el tamaño de gota se va a ver modificada por la velocidad del dron. A mayor velocidad, menor tamaño de gota. O sea, el mismo viento va chocando con la gota y la va rompiendo, por lo tanto se va a hacer más pequeña. El segundo, si no utilizamos adherentes, etcétera, al momento de que va bajando la gota, va perdiendo volumen y también el tamaño de la gota es menor, ¿sí? Entonces es muy importante considerar la velocidad del dron y también la altura de aplicación para considerar un tamaño de gota adecuado. Ahí podemos verlo, si le damos ahí clic para el video. Vean la aplicación. Cuando el dron llega al final, es donde tenemos el underwash más rápido, o sea, todo va hacia abajo. A medida que se aleja y aumenta la velocidad, mucho de la caída de la gota es por gravedad, menos por el underwash. Entonces, entre más velocidad, el flujo de aire es menor. Es igual como las turbinas, ¿eh? Y funciona muy parecido a las turbinas. ¿El que sigue? Esta es una fórmula que nos ayuda para los que manejan drones para poder calcular la cantidad de gotas por centímetro cuadrado. Esto es fundamental. O sea, yo pongo en mi comando el tamaño de gota, que es la parte de donde dice D, divido 100 entre D al cubo, multiplicado por 60 sobre pi y multiplicado por el gasto, y calculo la cantidad teórica de gotas por centímetro cuadrado. Después mido las gotas. ¿Cómo las puedo medir? De diferentes formas. Uno es por isótopos radiactivos, otro es por medio de optomats, otro es a través de papeles hidrosensibles, otro es por medio de colorímetros, etcétera. O sea, lo podemos calcular de diferentes formas. La forma más sencilla, que es lo que yo he utilizado en estos 10 años, es el papel hidrosensible. Coloco el papel hidrosensible, hago la aplicación, mido en forma práctica lo que estoy teniendo de gotas, lo divido entre lo que es teórico y calculo el coeficiente, ¿cómo se llama? El que sigue, por favor, y calculo la recuperación. Ahí lo podemos ver, número de gotas recuperadas entre número de gotas calculadas, me da el porcentaje de recuperación. Y de esa forma sé qué porcentaje de gotas realmente estoy teniendo en el cultivo. Ahora van a decir, ahora tengo que contar las gotas. Pues sí, tenemos que contar las gotas. Es tecnología de precisión. Ya decía Walter Thompson, un científico matemático inglés, lo que no se mide no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no puede evolucionar. Y lo que no puede evolucionar está en peligro de extinción. ¿Sí? Y hemos visto muchísimos equipos que están en peligro de extinción. Ya no se utiliza muchos equipos que anteriormente se aplicaban, ¿no? Entonces hay que cuidar la aplicación con drones, como midiendo exactamente lo que está sucediendo en el campo. ¿Qué sigue? La elección del producto es fundamental. Ya dijimos que tenemos productos defoliantes, repelentes, de contacto sistémico y ingestión. No es lo mismo aplicar un herbicida preemergente, como les dije, compost emergente, el tamaño de gotas es totalmente diferente. Un producto sistémico no es lo mismo un insecticida, un fungicida y un herbicida. En el caso de herbicidas tenemos que considerar otros factores. Por ahí hicieron una pregunta, oye, yo tengo que aplicar un herbicida, pero con una efectividad muy alta. Y es muy delicado en el caso de drones, porque en el caso de drones la aplicación con herbicidas va a depender del tipo de selectividad que usted tenga en el herbicida. Existen tipos diferentes de selectividad. Tenemos la selectividad morfológica, la selectividad fisiológica, la selectividad posicional, la diferenciación por penetración y la translocación. Entonces, ¿qué tipo de selectividad voy a tener? Depende de la selectividad que tenga,
tengo el grado de selectividad que voy a tener. Puede ser una X, 2X, 3X, pero si es muy reducida, es decir, una X, el riesgo de una aplicación con un dron puede ser altísima y se puede morir mi cultivo. Entonces no me puedo equivocar. A diferencia de un insecticida o un fungicida, que podemos nosotros equivocarnos y lo único que va a variar pues, es el porcentaje de control. En cambio, en el caso de los herbicidas, puede dañar y puede morirse el cultivo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en la aplicación de drones en aplicaciones de herbicidas. ¿Qué sigue? Aquí podemos ver una aplicación de un herbicida de contacto en la parte de arriba. Con eso sería suficiente, pero si el problema está en la parte superior. Si está en la parte inferior, pues no tendrá ningún efecto el producto. Ahora, dentro de la sistemicidad, la que sigue, tenemos productos que se mueven el xilema y productos que se mueven por el floema. Si el producto se mueve por el xilema, el producto tiene que ser aplicado como si fuera un herbicida, un producto de contacto. Tiene que tener toda la cobertura de toda la planta, porque el producto solamente se puede mover hacia arriba. En cambio, si se mueve por el floema, tenemos la posibilidad de que el producto puede bajar hasta el suelo y entonces solamente con una aplicación en la parte superior va a tener un efecto también hasta la raíz de la planta. ¿Sí? Entonces, eso es que tenemos que tener qué tipo de mecanismo de acción tenemos en nuestro producto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí está el mínimo de gota por centímetro cuadrado que debemos de tener para las aplicaciones de drones en cada uno de los productos fitosanitarios. Y aquí está, herbicidas preemergentes de 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado, herbicidas postemergentes de 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado, insecticidas de contacto de 50 a 60, sistémicos de 30 a 50, fungicidas de contacto de 60 a 70 y fungicidas sistémicos de 50 hasta 60. Y está abajo lo que es el tamaño de gota. Y si ven, siempre es arriba de 150 micras entre insecticidas, fungicidas y en el caso de herbicidas es mayor de 200 hasta 400 micras. Entonces ya tenemos el parámetro, el que sigue. Momento oportuno. El momento oportuno es fundamental para poder tener efectividad biológica. Ya se los había comentado. Si están iniciando las plagas, es el momento de aplicar. Nosotros vamos a tener que utilizar menos activo para poder matar la plaga. La que sigue, ahí lo podemos observar. Es el punto muy importante de una aplicación y es el momento oportuno y depende básicamente de los ingenieros agrónomos que está dando la asesoría. ¿Sigue? Aquí podemos ver fuera del momento oportuno, pues ya prácticamente está perdiendo el cultivo. Será muy bueno el producto, pero ya la efectividad biológica no será la correcta. Entonces, otra vez, monitoreos adecuados para poder aplicar en el momento correcto. ¿Qué sigue? Requerimientos, buenos conocimientos del modo de acción, mecanismo de acción, una organización y el momento oportuno es responsable exclusivamente del asesor. ¿Qué sigue? Y aquí podemos ver en la que sigue un ejemplo, un insecticida. Por ejemplo, si tenemos una larva en L1, con 1.7 nanogramos por larva tenemos el 90% de control. En cambio, si tenemos un L4, requerimos 500 nanogramos por larva, es decir, 293 la dosis de L1. Entonces, ¿cómo se va a morir mejor el insecto? Pues cuando está pequeño. Cuando está ya muy grande, pues es muy difícil de poderlo controlar. Y eso es lo mismo en enfermedades. ¿Qué sigue? El caso de enfermedades, el que sigue en malezas, es exactamente la misma problemática. ¿Qué sigue? La dosis de aplicación, debemos respetar la dosis que viene en la etiqueta. Aunque sea aplicaciones de bajo volumen o de ultra bajo volumen, se debe de respetar la dosis de la etiqueta. Entonces hay que revisar la dosis correcta de aplicación en la etiqueta. ¿La que sigue? ¿La que está? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, ahora vamos a la cobertura, que ya dijimos la cantidad de gotas por centímetro cuadrado. ¿Qué es la cobertura? La cobertura nos la da ¿quién? Las boquillas. Generalmente ahí tenemos las primeras que se utilizan en drones, ¿sí? Para la aplicación nos da el tamaño de la gota. Entonces tenemos que, en el caso de boquillas con drones, pues se utiliza una boquilla para insecticidas más pequeña, mediana para insecticidas, pequeña para fungicidas y grande para herbicidas. ¿Qué sigue? O utilizar lo que son los equipos rotatorios de los nuevos drones, ¿no? ¿Y eso qué nos da? Una nube de aplicación. O sea, si ustedes colocan en el comando 200 micras, no significa que todas las gotas son de 200 micras, porque ya dijimos
que el mismo rotor va a romper las gotas que van a caer al suelo y que también depende de la velocidad de caída y que caiga va perdiendo masa. Entonces no es lo mismo lo que dice en el equipo que lo que está cayendo. Y eso se llama diámetro volumétrico medio. ¿Qué es el diámetro volumétrico medio? Es la partición a la mitad del volumen que se está aplicando en gotas pequeñas y en gotas grandes. La parte central es el diámetro volumétrico medio. Ejemplo, si mi diámetro volumétrico medio dice 200 micras, significa que si estoy aplicando 20 litros de agua, 10 litros van a ser abajo de 200 micras y 10 litros van a ser arriba de 200 micras. Eso se llama diámetro volumétrico medio. Hacia las partes exteriores tenemos el 10%, que son más o menos gotas entre 10 o 20 micras y del otro lado gotas grandes arriba de 200 o 400 micras de tamaño. ¿La que sigue? Y eso, como les decía, pues se mide en forma físicamente. ¿La que sigue? Por medio, pues una lupa, pues un microscopio, un estereoscopio o más sofisticado. ¿Lo que sigue? La que sigue, por favor. Equipos láser para determinar la cantidad de gota por centímetro cuadrado, que en nuestro caso nos hacían los trabajos en Alemania o en Estados Unidos, ¿sí? Y que también se puede llevar eso al campo, también, la que sigue. O ya en la actualidad, pues la inteligencia artificial. Ustedes pueden bajar aplicaciones en su teléfono celular, van con su teléfono celular al campo, abren la aplicación, toman una fotografía de la aplicación, el papel hidrosensible, y les da exactamente eso que están ahí. Les dice cuántas gotas por centímetro cuadrado van a tener. Por ejemplo, allí en esta aplicación son 59 gotas por centímetro cuadrado y el diámetro volumétrico medio es de 228 micras, las más pequeñas del 1% vean casi 14 micras y las otras más grandes, estamos hablando de más de 45 micras. Eso nos da la aplicación, ¿sí? Y eso lo pueden bajar ustedes ahí en su teléfono celular y cuando vayan al campo determinan exactamente el diámetro volumétrico medio en su aplicación. ¿Qué sigue? Aquí tenemos la relación entre el volumen de aplicación y el tamaño de gota. Vean, si yo tengo 1000 litros de agua y tengo yo gotas de 100 micras, voy a tener 19.200 gotas por centímetro cuadrado. Si yo tengo 25 litros de agua y tengo tamaño de gota de 100 micras de diámetro volumétrico medio, voy a tener solamente 480 gotas por centímetro cuadrado. Si yo tengo gotas de 200 micras, voy a tener, si el volumen es de 50 litros, 120 gotas por centímetro cuadrado y 60 gotas de 25 litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo bajo el volumen, tengo menor cantidad de gotas por centímetro cuadrado, por lo tanto voy a tener menor cobertura. Entonces la cobertura la voy a lograr en base al tamaño de gota y también al volumen que estoy aplicando. ¿Sigue? Ese es ya en forma que nos dice cómo deben ser el tamaño de gotas y la cobertura, que sería muy buena. Ya en medida en campo, ahí lo podemos observar, ¿sí? Colocando los papeles hidrosensibles a las diferentes alturas de la planta y podemos tener cuál es la cobertura que tenemos en nuestra aplicación. Y aquí es muy importante mencionar que en el tercio superior vamos a tener aproximadamente el 60-70% de las gotas que se están aplicando, en la parte media del 40 al 50% y en el tercio bajo de 20 a 30% de toda la aplicación. ¿Por qué? Porque la planta funciona como una sombrilla. Viene la gota de arriba y van cayendo las gotas, se van deteniendo hasta que tengamos nosotros menos cantidad de gotas en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo se deben de contar las gotas? Dependiendo de dónde tenemos el problema biológico. Si es, por ejemplo, araña roja en maíz, pues es en vez de la hoja, en el tercio inferior. Si es gusano elotero, pues en la parte inferior, en la parte superior es donde vamos a tener el problema y ahí es donde contaremos las gotas por centímetro cuadrado. O sea, depende de donde tengamos que tener el problema biológico, ahí es donde tenemos que colocar las gotas para que tengamos efectividad biológica. ¿Qué se considera correcta? Un coeficiente de variación en herbicidas menor del 30%, en insecticidas menor del 35% y en fungicidas menos del 40%. Ese coeficiente de variación nos dice que estadísticamente no hay diferencia estadística significativa en la aplicación. ¿Qué sigue? Aquí tenemos coeficientes de variación altísimos. Quedó todo el producto en la parte de arriba, 90%, el que sigue.
Del 80% en la pizarra de media, el que sigue. El coeficiente de variación es 70%, casi todo abajo, tampoco me sirve. De 30% distribuido homogéneamente en toda la planta, si toda la plaga está distribuida en toda la planta. Entonces, tenemos que tener coeficiente de variación, ya dijimos, en el caso de herbicida no mayor del 30%. ¿El que sigue? ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Es la desviación estándar entre la media por 100, o sea, un cálculo matemático sencillísimo, ¿verdad?, para poderlo lograr y tener pues una agricultura de precisión, ahora sí, de precisión, contar las gotas que estamos teniendo en la planta para asegurar nuestra aplicación biológica. ¿El que sigue? La elección del tamaño de la gota, ya le dijimos, depende del producto, depende de la altura del dron, depende de la velocidad del dron. ¿El que sigue, por favor? Depende del tipo de boquilla que estemos utilizando. ¿El que sigue? Ahí tenemos el diámetro volumétrico medio, gotas grandes, gotas pequeñas. ¿El que sigue? Calibración del equipo en los drones. Calibración del equipo en drones pues es muy sencillo. Tenemos que considerar esos factores. Primero, la arquitectura del cultivo. O sea, no es lo mismo un maíz que ya está en etapa fenológica, ya de floración, que un maíz que tiene 3 o 4 hojas. Es totalmente diferente, porque en el maíz que esté en la parte muy grande, pues la cantidad de agua o gotas que tengamos para cubrirlo, pues necesitamos mayor. No es lo mismo unas hojas que estén totalmente verticales, unas horizontales, como es el caso de brócoli, coliflor, etcétera. Entonces tenemos que considerar fuertemente la arquitectura del cultivo, que va también relacionada con el volumen de follaje, o sea, por lo mismo que les acabo de decir, la posición del problema biológico, si estamos en el tercio inferior, en medio o en alto, tenemos que considerarlo, el volumen de agua, el tamaño de la gota, las condiciones ambientales, la altura del dron, el ancho de la faja y la velocidad del dron. En los próximos años, toda la investigación va en drones hacia corregir el momento real, de acuerdo a la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, el tamaño de gota, la velocidad del viento, el ancho de faja y la velocidad de aplicación y la cantidad de agua. Ya se va a corregir automáticamente en los próximos años. Mientras tanto, pues tenemos que hacerlo manual, ¿sí? Y toda la información que les acabamos de proporcionar es para que lo hagan lo mejor posible. ¿Qué sigue? Aquí está la cobertura. ¿Qué sigue? ¿Qué requerimos? Medir la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento con estos equipos, sensores. Gracias, muchas gracias. Y aquí tenemos limpiar el equipo, revisar el equipo, determinar el ancho de la faja, la altura del vuelo, la velocidad de avance, calcular el gasto óptimo de cobertura, el coeficiente de variación y verificarlo en la práctica. ¿Qué sigue? Ahí está limpiar el equipo, el que sigue. Aquí está ya poniendo el producto en el campo. ¿Sigue? Poner los papeles hidrosensibles para ver el ancho de la faja. ¿Sigue? La altura de vuelo, el ancho de vuelo, perdón, el que sigue. El tipo de boquilla que vamos a utilizar, la que sigue. La altura de vuelo correcta, puede ir hasta más. La altura del dron nos da la cobertura uniforme. Ahí podemos ver los coeficientes de variación menos del 10% con una altura y un traslape correcto. ¿Qué sigue? Un traslape incorrecto, vamos a quedar zonas sin aplicar, por lo tanto, coeficientes de variación muy alto. ¿Qué sigue? O una altura muy alta, vamos a tener en el centro doble traslape y eso también vamos a tener fitotoxicidad en el campo. ¿Qué sigue? La velocidad depende también del tamaño de gota. ¿Qué sigue? Y ahí está el underwash, el downwash del dron, el que sigue. Y eso hacerlo en campo, el que sigue. Aquí tenemos ya, esto es de la semana pasada, ¿sí? En la zona de Veracruz, en caña de azúcar, miles de hectáreas aplicadas y haciendo la calibración, el que sigue, poniendo los papeles hidrosensibles, la que sigue. El que sigue, demostrándolo en campo a los técnicos, el que sigue. El que sigue. Y haciendo la aplicación para calcular la cantidad de gotas por centímetro cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos esto es de apenas el viernes pasado en la zona de Veracruz. ¿El que sigue? Se hace el cálculo matemático, el que sigue, se calculan los coeficientes de variación y se deja acá perfectamente bien calibrado el dron. ¿El que sigue? Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, herbicidas en Guanajuato, que sigue, aplicados con el dron. La que sigue, por favor. Resultados con herbicidas
de baja selectividad, 90 y tantos % de control bajo este concepto que les acabamos de mencionar. ¿Que sigue? Y en diferentes cultivos, tanto preemergentes, que sigue, postemergentes, aplicándolo correctamente, bajo la cantidad correcta y en el momento correcto. ¿Que sigue? Bueno, pues eso es mi presentación, ¿sí? En nombre de nuestra empresa, en nombre de UNFAB, les agradecemos muchísimo su atención. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto trataremos de contestarla. Sí. ¿Qué producto? ¿O cómo aplicarlo? Mire, yo vengo representando a UNFAB, entonces mejor ahorita lo vemos personalmente y le digo qué producto. Sí, le doy perfectamente bien el producto que va a funcionar, es de la compañía Dragón. Ahorita le digo. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, agradezco a todos ustedes su presencia y muchísimas gracias y que tengan muy buenos días y éxito en este primer Congreso Internacional o Nacional de Manejo de Drones. Por supuesto, agradecemos al ingeniero José Callejas Moreno por su participación y vamos a solicitar en estos momentos la presencia de Jennifer Domínguez, miembro del comité organizador de este evento, para que entregue un reconocimiento a nuestro participante. Este reconocimiento dice: la representación estatal de Senacica en Sinaloa, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, otorgan el presente reconocimiento por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Uso de Drones en la Agricultura. Por supuesto, damos estos momentos para la toma de la fotografía y agradecemos a nuestro ponente, el ingeniero José Callejas Moreno, por esta presentación titulada Calidad en aplicación de insumos fitosanitarios con drones. Queremos destacar que para la realización de este evento, la organización está a cargo, además de CESAVECIN, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Senacica, SAIC, la Universidad Autónoma de Sinaloa, OIRSA, Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán, FIRA y ANFAC.